Ella me dijo, mi ex y yo tenemos que viajar juntos por trabajo. Si tienes un problema, ese es tu problema. Yo respondí, entendido. Días después, firmé mi contrato en Dubái y me fui sin decir una palabra. Soy Alejandro, tengo 31 años y he pasado los últimos 3 años trabajando como coordinador de logística para una compañía naviera multinacional en la Ciudad de México. El tipo de trabajo estable y fiable que no da para una conversación emocionante en la cena, pero que paga lo suficientemente bien y mantiene el comercio internacional fluyendo sin problemas a través de 3 continentes. Conocí a Sofía en una recaudación de fondos benéfica en La Condesa, cuando ella todavía era una diseñadora gráfica principiante que dibujaba conceptos en cafeterías, y yo coordinaba envíos de contenedores a través del puerto de Manzanillo. Conectamos por nuestra frustración compartida con el tráfico de la Ciudad de México y una apreciación mutua por los tacos al pastor que los verdaderos conocedores insistían en comer de pie. Y en 6 meses, habíamos caído en ese ritmo cómodo en el que empiezas a terminar las listas de la compra del otro y a debatir si tener un perro. Ella pasó de trabajar como diseñadora autónoma a un puesto a tiempo completo en una agencia de publicidad especializada unos 18 meses después de empezar nuestra relación. Y yo estaba genuinamente orgulloso de verla crecer en sus habilidades creativas, de ver cómo su confianza aumentaba a medida que los clientes la solicitaban específicamente para los proyectos, de verla desarrollar ese lenguaje creativo particular que hacía su trabajo distintivo. Lo que no anticipé fue cómo ese crecimiento profesional remodelaría fundamentalmente lo que ella esperaba de nuestra relación y quien creía que merecía su tiempo. La agencia contrató a Rodrigo hace unos 7 meses como director creativo principal, y Sofía mencionó casualmente durante la cena una noche que habían salido durante 4 años en la universidad. Lo presentó como historia antigua, algo que terminó mal pero que había sido procesado y resuelto años atrás. Al principio no le di mucha importancia porque no soy del tipo celoso que vigila las relaciones profesionales de su pareja, y Sofía siempre había sido transparente sobre su pasado. Pero la dinámica cambió casi inmediatamente después de que Rodrigo se uniera a su equipo. De repente, su horario de trabajo explotó en retiros de lluvia de ideas de fin de semana y presentaciones a clientes de varios días que requerían a todo su equipo creativo, lo que aparentemente significaba que Rodrigo codirigía cada proyecto importante. Las videollamadas nocturnas que habíamos mantenido cada vez que ella viajaba se convirtieron en mensajes de texto esporádicos enviados a las 11 de la noche con explicaciones vagas sobre cenas de trabajo que se alargaban. Los viajes de fin de semana a Querétaro o Puebla para reuniones con clientes se extendieron a semanas completas en Guadalajara o Monterrey para lo que ella llamaba intensivos creativos. No estaba rastreando sus movimientos como un detective paranoico, pero noté el patrón. Cada proyecto importante ahora requería un tiempo de viaje prolongado con su exnovio, y cada pregunta que yo hacía sobre la logística o los plazos era recibida con respuestas cada vez más defensivas sobre que yo no entendía la colaboración creativa o no confiaba en su juicio profesional. En ese momento, yo llevaba unos 4 meses con una oferta de trabajo sobre la mesa, gerente principal de operaciones para la división de Oriente Medio de nuestra compañía, con sede en Dubái. El puesto triplicaría mis responsabilidades actuales, coordinando las operaciones de envío en 7 países, aumentaría mi salario en un 55% y me posicionaría para puestos de nivel de vicepresidente en 3 años. Era el tipo de oportunidad profesional que no se presenta 2 veces, del tipo que separa a las personas que se quedan en la comodidad de las que realmente construyen algo significativo. Pero seguí rechazando las ofertas repetidas de mi director regional porque me había convencido de que construir una vida con Sofía en la Ciudad de México importaba más que el avance profesional, que las relaciones requerían sacrificio y compromiso, que la pareja adecuada valía la pena para permanecer geográficamente estancado. Cada vez que mi director llamaba preguntando si lo había reconsiderado, miraba fotos de Sofía y yo en el castillo de Chapultepec o recordaba cómo me había sorprendido con boletos para ver a los Pumas por mi cumpleaños. Y enviaba otro correo electrónico educado explicando que mis circunstancias personales hacían imposible una reubicación internacional en este momento. Me decía a mí mismo que estaba siendo maduro y comprometido, eligiendo la relación por encima de la ambición. Lo que no me di cuenta fue que yo era la única persona en la relación que estaba haciendo esa elección. Sofía regresó de un intensivo creativo de 9 días en Guadalajara un jueves por la noche, y la recogí en el ICM con café de su tienda favorita y una emoción genuina por verla después del periodo más largo que habíamos estado separados en meses. Estuvo distraída durante el viaje a casa, mirando su teléfono y ofreciendo respuestas de una sola palabra a mis preguntas sobre cómo había ido el proyecto.
Y cuando le pregunté si Rodrigo había sido de ayuda como colíder en las sesiones, me lanzó una mirada que dejó claro que había cruzado alguna línea invisible al mencionar su nombre. Decidí esperar hasta que tuviéramos un tiempo adecuado juntos para discutir la oportunidad de Dubái. Había estado ensayando cómo presentarlo como algo que podríamos navegar juntos. Tal vez explorar arreglos a larga distancia durante 6 meses mientras ella buscaba oportunidades creativas en el creciente sector publicitario de Oriente Medio, o incluso considerarlo una asignación temporal que podría acelerar mi trayectoria profesional antes de que nos estableciéramos permanentemente de nuevo en la Ciudad de México. Hice una reserva en nuestro restaurante oaxaqueño habitual en la Roma para el sábado por la noche, el lugar donde habíamos celebrado su ascenso y mi 30º cumpleaños, un lugar que se sentía lo suficientemente significativo para una conversación seria sobre nuestro futuro. Saqué el tema de Dubái a mitad de la cena, explicando que mi director regional había llamado de nuevo esa semana y que la oportunidad era lo suficientemente sustancial como para que quisiera que discutiéramos seriamente si tenía sentido para nuestra relación. La cara de Sofía cambió inmediatamente. No decepción o preocupación por una posible separación, sino una ira genuina por el hecho de que yo estuviera siquiera mencionando esto. «¿De verdad estás tratando de hacer esto ahora?», dijo, dejando su tenedor con tanta fuerza que resonó contra el plato. «Justo cuando mi carrera finalmente está ganando un impulso real, justo cuando estoy siendo reconocida por mi talento real en lugar de ser la asistente de alguien, ¿quieres mudarte al otro lado del mundo?». Intenté explicar que no estaba exigiendo nada, que quería que exploráramos opciones juntos, que su carrera importaba tanto como la mía, y que podríamos encontrar soluciones creativas si abordábamos esto como pareja. Me interrumpió antes de que terminara la frase. «Alejandro, no lo entiendes. Esto no se trata de encontrar soluciones creativas. Se trata de que tú intentas controlar mi trayectoria profesional porque te sientes incómodo con mi éxito profesional». La acusación me golpeó como agua fría porque nada de lo que había dicho sugería remotamente esa interpretación, pero ella ya estaba cogiendo impulso, su voz subiendo ligeramente mientras otros comensales miraban hacia nuestra mesa. «He trabajado durante 6 años para llegar a este puesto. 6 años lanzando conceptos de los que los hombres se llevaban el crédito, de que me dijeran que mis ideas eran demasiado suaves o demasiado femeninas, de demostrar mi valía en cada una de las reuniones. Y ahora que finalmente tengo autoridad creativa y proyectos que importan, ¿quieres que haga qué? ¿Seguirte a Dubái y empezar de cero en un mercado donde no tengo ni conexiones ni credibilidad?». Señalé que yo había apoyado cada movimiento profesional que ella había hecho, que nunca le había pedido que sacrificara oportunidades profesionales, que simplemente le estaba pidiendo que tuviéramos una conversación honesta sobre si una asignación internacional temporal podría funcionar para ambos. Se rió, pero no había humor en ello. ¿Temporal? Estas cosas nunca son temporales, Alejandro. Si tomas el trabajo de Dubái, estarás allí un mínimo de 3 años, probablemente 5. ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Poner toda mi carrera en pausa porque te ofrecieron más dinero? Le pregunté si había considerado que yo había estado poniendo en pausa un avance profesional significativo durante 4 meses específicamente porque valoraba nuestra relación, que había rechazado este puesto 3 veces ya porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos que importaba más que la ambición individual. Su expresión cambió a algo que nunca había visto antes. No exactamente desprecio, pero casi. Nadie te pidió que hicieras eso. Esa fue tu elección, tu decisión de permanecer en la comodidad en lugar de tomar riesgos. No me lo eches en cara como si te debiera algo por tu falta de ambición. La conversación se había desviado tanto de lo que yo pretendía que sentí como si estuviera hablando con una extraña que llevaba la cara de Sofía. Intenté un último enfoque, sugiriendo que podríamos mantener una relación a larga distancia durante 6 meses mientras explorábamos si ella podría hacer la transición al sector creativo de Dubái, mencionando que la ciudad tenía un crecimiento explosivo en publicidad y que las agencias internacionales estaban constantemente reclutando. Me interrumpió de nuevo. Tengo un proyecto de 3 semanas que se lanza en Cancún el próximo mes. Una renovación completa de la marca para una importante cadena hotelera. Toda su identidad visual, sitio web, materiales promocionales, todo. Es la cuenta más grande que nuestra agencia ha conseguido en 2 años. Esperé, sintiendo que había más por venir y sabiendo que no me iba a gustar. Rodrigo es el codirector creativo en la asignación. Volaremos juntos,
Estaremos trabajando 16 horas al día en su oficina de Cancún, y nos alojaremos en la propiedad del cliente para entender completamente la experiencia de marca que estamos creando. Se inclinó hacia adelante, y vi el desafío en sus ojos, la línea que estaba trazando y a la que esperaba que yo reaccionara. Así que, esto es lo que necesito que entiendas, Alejandro. Mis obligaciones profesionales incluyen colaborar con Rodrigo en proyectos importantes. Tenemos 3 años de compenetración creativa por haber trabajado juntos en la universidad. Entendemos los procesos del otro, y los clientes nos solicitan específicamente a ambos porque nuestro trabajo juntos es así de bueno. Si no puedes manejar eso, si necesitas que yo pida diferentes socios creativos porque te sientes inseguro por mi exnovio, entonces necesitas examinar tus propios problemas de celos, porque no comprometeré mi trayectoria profesional por los problemas personales de nadie. El ultimátum fue tan claro, tan deliberadamente confrontacional, que sentí que algo cambiaba en mi pecho. No exactamente un corazón roto, sino una repentina y cristalina comprensión de dónde me situaba exactamente en sus prioridades. Acababa de decirme que 3 semanas en Cancún con su exnovio no eran negociables, mientras que cualquier conversación sobre mi avance profesional era yo tratando de controlarla. Que su relación profesional con Rodrigo importaba más que cualquier adaptación para nuestra relación. Que mis preocupaciones sobre sus viajes prolongados juntos eran defectos personales que yo necesitaba arreglar en lugar de límites razonables que valiera la pena discutir. La miré al otro lado de la mesa, a esta mujer con la que había imaginado construir un futuro. Y vi claramente por primera vez que ella ya había elegido. No a mí, no a nosotros, sino a cualquier validación profesional que obtenía al trabajar junto a alguien a quien una vez había amado. Tienes razón, dije con calma. Y vi la confusión parpadear en su rostro porque esperaba una discusión, esperaba ira o celos, o una negociación desesperada. Puede que no seamos compatibles después de todo. El viaje de regreso a su apartamento fue silencioso, excepto por la radio que ponía alguna canción pop olvidable. Y podía sentir a Sofía mirándome periódicamente como si estuviera tratando de averiguar qué acababa de pasar, por qué no estaba luchando más o exigiendo que reconsiderara o haciendo todo el trabajo emocional que ella esperaba de mí. Cuando la dejé, dudó antes de salir del coche. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes? La miré, de pie con la mano en la manija de la puerta, y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, solo una profunda sensación de claridad sobre exactamente quién había demostrado ser. Estoy de acuerdo con tu evaluación. Tú necesitas priorizar tu carrera y tu relación laboral con Rodrigo. Yo necesito tomar mis propias decisiones profesionales sin sentir que estoy saboteando tu crecimiento profesional. Esas cosas no son compatibles. Se quedó allí un momento más como si esperara que me quebrara, que revelara que esto era una especie de farol diseñado para hacerla disculparse o ceder. Pero simplemente puse el coche en punto muerto y esperé a que se fuera. Finalmente salió, y conduje a casa a mi apartamento de la Condesa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. No dormí mucho esa noche, pero no fue porque estuviera devastado o dudando de mi decisión. Estaba demasiado ocupado haciendo cálculos en mi cabeza sobre plazos y logística y el camino más rápido posible hacia Dubái. A las 6:30 de la mañana siguiente, llamé a mi director regional desde mi cocina mientras preparaba café. Alejandro, me alegra saber de ti, dijo Arturo, y pude oír la sorpresa en su voz por la llamada tan temprana de un sábado. Espero que llames con buenas noticias. Acepto el puesto de Dubái. ¿Cuál es el plazo de transición más rápido posible? Hubo una pausa, luego lo oí exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Puedo tener tu carta de oferta y tu paquete de reubicación para el lunes por la mañana. El procesamiento de la visa tarda unas 2 semanas. Si lo aceleramos, podríamos tenerte en Dubái en un mes. Que sean 3 semanas si es posible. Quiero estar operativo antes del final del trimestre. Pasé todo ese fin de semana investigando barrios en la Marina de Dubái, leyendo foros de expatriados sobre la búsqueda de apartamentos y la adaptación cultural, viendo vídeos de YouTube sobre cómo navegar el sistema de metro de la ciudad y entendiendo las costumbres de negocios locales. Creé hojas de cálculo comparando los costos de la vivienda y calculando mi nuevo salario frente a la estructura de ingresos libres de impuestos. Y sentí una oleada de emoción que no había experimentado en años. No solo por el dinero o el prestigio, sino por la posibilidad de construir algo enteramente mío sin tener que negociar constantemente mi propio valor. El lunes por la mañana,
la carta de oferta llegó a mi bandeja de entrada con un paquete de reubicación que incluía alojamiento temporal durante 60 días, asistencia para el procesamiento de la visa y una bonificación por firmar que cubría todos mis costos de mudanza, más otros 200.000 pesos para imprevistos. Firmé los documentos durante mi hora de almuerzo e inmediatamente contacté a una empresa de mudanzas internacionales para empezar a catalogar lo que se enviaría frente a lo que se vendería. Di aviso a mi arrendador esa misma tarde, explicando que me trasladaba internacionalmente por trabajo e invocando la cláusula de reubicación profesional de mi contrato de alquiler que permitía la terminación anticipada con 60 días de preaviso y una modesta tarifa. Durante los siguientes 12 días, desmantelé metódicamente mi vida en la Ciudad de México con la misma precisión que aplicaba a la coordinación de la logística de envíos a través de continentes. Contraté a una empresa para empacar y enviar mis muebles y pertenencias esenciales, programé recogidas de donaciones para todo lo que no tendría sentido transportar internacionalmente y vendí mi coche a un colega que se había estado quejando de necesitar un vehículo fiable. Investigué los barrios de Dubái y firmé un contrato de alquiler para un apartamento moderno en Jumeirah Beach Residence con ventanas de suelo a techo con vistas al Golfo Pérsico. Las fotos mostraban un espacio que no se parecía en nada a mi apartamento de la Ciudad de México, todo líneas limpias y diseño contemporáneo que se sentía como entrar en una versión completamente diferente de mi vida. Les conté a mis padres y a mi hermano menor sobre la mudanza y, aunque se sorprendieron por la rapidez de la decisión, habían conocido a Sofía suficientes veces como para leer entre líneas cuando les expliqué que habíamos decidido tomar caminos separados. Mi madre me preguntó si estaba huyendo de algo, y le dije honestamente que estaba corriendo hacia algo que debería haber elegido meses atrás. Lo extraño fue mantener la normalidad con Sofía durante toda esta preparación. Me envió un mensaje de texto 3 días después de nuestra conversación en el restaurante preguntando si todavía estaba molesto, y le respondí que estaba bien, solo ocupado con proyectos de trabajo. La llevé a cenar 2 veces esa semana a lugares informales del barrio, la escuché hablar sobre el próximo proyecto de Cancún con Rodrigo y respondí a sus mensajes con la misma calidez casual que siempre había mostrado. Parecía aliviada de que no estuviera haciendo las cosas dramáticas o difíciles, de que aparentemente hubiera aceptado sus límites profesionales y superado mis problemas de celos. No tenía ni idea de que ya había firmado un contrato para un puesto a 13,000 kilómetros de distancia, que los de la mudanza estaban programados para empacar mi apartamento en 9 días, que había reservado un billete de ida en clase business al Aeropuerto Internacional de Dubái. No lo estaba ocultando por despecho o venganza. Simplemente reconocí que Sofía había dejado clara su elección en ese restaurante oaxaqueño, y yo estaba haciendo la mía con la misma claridad. Me dijo que sus viajes de trabajo con Rodrigo no eran negociables y que las parejas incompatibles deberían separarse. Simplemente estaba de acuerdo con su evaluación y actuando en consecuencia. 13 días después de nuestra conversación en el restaurante oaxaqueño, estaba en mi apartamento rodeado de cajas de cartón, cajas de envío y maletas cuando oí llamar a mi puerta. Unos golpes insistentes y rápidos que sugerían que quienquiera que estuviera al otro lado no planeaba irse sin respuestas. Abrí y encontré a Sofía de pie con su ropa de trabajo, y vi cómo su rostro pasaba por la confusión, el shock y un horror incipiente mientras asimilaba la escena detrás de mí. Mi sala de estar completamente desmantelada, los muebles envueltos en plástico protector, cajas etiquetadas con códigos de envío internacional. Mi vida sistemáticamente empacada para ser transportada a través de continentes. ¿Qué diablos está pasando aquí?, dijo, entrando sin ser invitada y girándose para abarcar todo el alcance de la operación de embalaje. ¿Te estás mudando? Cerré la puerta y me apoyé en ella, observándola procesar lo que estaba viendo. Acepté el puesto de Dubái. Me voy en 5 días. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido durante varios segundos, y pude ver su cerebro luchando por reconciliar esta información con las cenas informales que habíamos compartido en las últimas 2 semanas, las conversaciones de texto normales, mi aparente aceptación de sus límites profesionales. ¿Tú qué? ¿Dubái? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo acepté la mañana después de nuestra conversación en la cena. He estado preparándome para la transición desde entonces. Me miró como si acabara de anunciar que me unía a un circo o me mudaba a Marte, su cara enrojeciendo mientras la ira reemplazaba al shock. La mañana siguiente. ¿Tomaste una decisión de vida masiva la mañana después de una discusión y no se te ocurrió mencionarlo? Nos hemos visto 4 veces desde entonces, Alejandro, 4 veces, y simplemente se te olvidó casualmente mencionar que te mudas a otro continente.
Mantuve la calma, manteniendo mi voz nivelada y objetiva. Dejaste clara tu posición en la cena. Tus viajes de trabajo con Rodrigo no son negociables, y cualquier preocupación que yo tenga sobre ese acuerdo son defectos personales que necesito abordar. Me dijiste que las parejas incompatibles deberían separarse en lugar de ceder. Estoy de acuerdo contigo al tomar mi propia decisión profesional. Su expresión cambió rápidamente entre emociones, ira, confusión, algo que parecía casi pánico, y comenzó a caminar entre las cajas como si de alguna manera pudiera reorganizarlas para que me quedara. Eso no es. No quise decir que deberías irte de la Ciudad de México. Quise decir que necesitábamos trabajar en tus problemas de confianza, tener conversaciones sobre límites, resolver esto juntos como adultos. Tuvimos esa conversación. Estableciste tus límites muy claramente. Los estoy respetando por completo. Dejó de caminar y me miró fijamente, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no estaba negociando ni buscando una reconciliación, que esto no era un gesto dramático diseñado para hacerla disculparse o cambiar de opinión. Esto es una locura. Estás tirando por la borda 3 años porque tengo que viajar por trabajo. ¿Es por eso? ¿Estás tan celoso de Rodrigo? Casi me río de lo completamente que había perdido el punto, de cómo había reformulado su ultimátum como mis celos en lugar de su elección de priorizar a su exnovio sobre cualquier posibilidad de compromiso mutuo. No estoy celoso de Rodrigo. Estoy eligiendo una oportunidad profesional que tú dejaste claro que me convertiría en un mal compañero. Tú necesitas a alguien que no cuestione tu horario de viajes profesionales o se sienta incómodo con que pases semanas enteras con tu exnovio. Yo necesito a alguien que vea mi avance profesional como algo que vale la pena discutir en lugar de una prueba de que intento controlar su vida. Esas necesidades no son compatibles. El rostro de Sofía se arrugó, y la vi entrar en modo de desesperación total, su voz subiendo con cada frase. Podemos solucionar esto. Podemos establecer mejores límites, tener mejor comunicación. ¿Puede? Seré más transparente sobre los viajes de trabajo. Te llamaré todas las noches cuando esté fuera. Podemos ver a un terapeuta de parejas antes de que te vayas. No quiero ver a un terapeuta de parejas. Quiero mudarme a Dubái y aceptar un puesto que debería haber aceptado hace 4 meses. Ahora estaba llorando, lágrimas de verdad corriendo por su cara, y se movió hacia mí como si fuera a agarrarme de los brazos o forzar una proximidad física para hacer valer su punto. Alejandro, por favor. Sé que fui dura en la cena. Sé que hice parecer que no importabas, pero solo estaba asustada por mi carrera. No quise decir nada de eso. Podemos hacer que esto funcione si solo nos das una oportunidad. Di un paso atrás, manteniendo la distancia, y no sentí absolutamente nada al verla derrumbarse. Ni satisfacción, ni vindicación, solo una observación distante de que solo había reconsiderado el valor de nuestra relación al enfrentarse a la pérdida de su opción de respaldo. Sofía, me dijiste exactamente cómo te sentías. Dijiste que mis preocupaciones sobre tus viajes con Rodrigo eran problemas de celos que yo necesitaba arreglar. Dijiste que no comprometerías tu carrera por los problemas personales de nadie. Creo que dijiste cada palabra en serio. Se secó la cara con la manga, el rímel manchando su mejilla, y la vi tratando de calcular qué enfoque podría funcionar, qué combinación de palabras podría revertir una decisión a la que ya me había comprometido por completo. ¿Y sí? ¿Y si rechazo el proyecto de Cancún? ¿Y si pido diferentes socios creativos, te demuestro que importas más que cualquier asignación de trabajo? Entonces me resentirías por hacerte sacrificar tu carrera, y tendríamos esta misma conversación en 6 meses sobre otra cosa. El problema no es Cancún o Rodrigo específicamente. El problema es que tú ves mi avance profesional como un sabotaje, mientras que tu carrera requiere una adaptación ilimitada. Su rostro hizo algo complicado, pasando de la desesperación a algo más duro. Y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a algo agudo y acusador. Has estado planeando esto todo el tiempo. Las cenas, las conversaciones normales, fingiendo que todo estaba bien mientras secretamente empacabas toda tu vida. Eso es cruel, Alejandro. Eso es genuinamente cruel. Sentí un destello de ira entonces, la primera emoción real que había experimentado desde que tomé mi decisión. Lo que es cruel es decirle a tu pareja que sus preocupaciones razonables sobre que viajes extensamente con un exnovio son defectos personales.
Lo que es cruel es enmarcar las conversaciones sobre la carrera como tácticas de control. Lo que es cruel es hacer que alguien se sienta loco por querer una transparencia básica en una relación. Abrió la boca para responder, luego la cerró, y vi algo cambiar en su expresión. Culpabilidad, tal vez, o el reconocimiento de que había juzgado mal cuán a fondo había procesado su ultimátum del restaurante. Nos quedamos allí en silencio durante lo que parecieron varios minutos, ella llorando en silencio mientras yo esperaba que se fuera para poder seguir empacando. Luego dijo algo que no esperaba, su voz apenas un susurro. Me acosté con Rodrigo en Guadalajara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y sentí que mi pecho se oprimía, no exactamente con el corazón roto, sino con la amarga satisfacción de que mis instintos fueran validados, de saber que había tenido razón al confiar en los patrones que había observado, incluso cuando ella me había acusado de celos e inseguridad. 2 veces continuó, las palabras saliendo a borbotones como una confesión que había estado guardando durante semanas. Una vez en su habitación de hotel después de haber estado bebiendo tras una sesión de lluvia de ideas tardía. Y otra vez a la mañana siguiente cuando fui a su habitación para hablar sobre lo que había pasado. Lo he estado llevando dentro desde que volví, sintiéndome culpable cada vez que te veía. Cada vez que confiabas en mí lo suficiente como para no hacer esto raro. La miré fijamente, procesando esta información con el mismo desapego analítico que aplicaba a los problemas de logística en el trabajo. Y me di cuenta de que no sentía absolutamente nada. Ni rabia, ni traición, solo una fría confirmación de que había hecho lo correcto al irme. Fuera de mi apartamento. Alejandro, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tomaste tu decisión en Guadalajara, y la tomaste de nuevo en ese restaurante cuando me dijiste que Rodrigo no era negociable. Ahora estoy tomando la mía. ¿Fue? Se quedó allí un momento más, llorando más fuerte ahora. Luego agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Se volvió una última vez, con el rostro hinchado y devastado. Nunca quise que nada de esto sucediera. ¿Te quiero? Lo sé, dije, y lo decía en serio. Probablemente si me quería en la capacidad limitada en la que era capaz de querer a alguien mientras priorizaba a su exnovio y su validación profesional. Pero no es suficiente, y nunca lo fue. La puerta se cerró detrás de ella, y me quedé allí de pie durante aproximadamente 30 segundos antes de volver a empacar mis utensilios de cocina, sintiéndome más ligero con cada artículo que envolvía en papel de periódico y colocaba cuidadosamente en cajas etiquetadas para envío internacional. Sofía me llamó 83 veces en los siguientes 4 días. Sé el número exacto porque mi teléfono guardaba un registro de cada llamada perdida, cada intento desesperado por restablecer el contacto después de que le había dicho explícitamente que habíamos terminado. Los mensajes de voz comenzaron siendo de disculpa y escalaron a enojo, luego volvieron a la desesperación, y finalmente llegaron a la negociación. Escuché exactamente uno de ellos, oí su explicación llorosa sobre cómo lo de Guadalajara fue un error nacido de la confusión, el alcohol y sentimientos no resueltos de su relación universitaria, como ahora reconocía que yo era la persona con la que realmente quería construir un futuro, y borré el resto sin escucharlos. Los mensajes de texto eran peores, novelas de la longitud de un párrafo sobre cómo le había tenido miedo al compromiso, como ver a Rodrigo de nuevo la había hecho perder temporalmente de vista lo que realmente importaba, como estaba dispuesta a dejar su trabajo por completo y seguirme a Dubái si eso era lo que se necesitaba para demostrar su dedicación a nuestra relación. Los leí con el mismo interés desapegado con el que habría revisado una propuesta de logística que no tenía intención de aceptar, notando los patrones de escalada y las tácticas de manipulación sin sentir ningún impulso emocional para responder. Mi amigo cercano Carlos me llamó al tercer día de mi bloqueo de comunicación para decirme que estaba siendo innecesariamente duro, que todo el mundo comete errores y que Sofía claramente reconocía la magnitud del suyo, que al menos debería escuchar su explicación completa antes de tomar decisiones permanentes. Le expliqué a Carlos que ya había escuchado su explicación completa. Me la dio en un restaurante oaxaqueño cuando me dijo que sus obligaciones profesionales de viajar con su exnovio no eran negociables, mientras que mi avance profesional era una prueba de comportamiento controlador. Todo lo que sucedió después fue solo la confirmación de exactamente quién había demostrado ser. Mi hermano menor llamó al día siguiente con un mensaje similar sobre el perdón y las segundas oportunidades. Y le dije que no estaba castigando a Sofía ni buscando venganza. Simplemente estaba aceptando la realidad que ella había creado y avanzando con mi propia vida en consecuencia.
Lo que me molestó más que los intentos desesperados de Sofía por contactarme fue reconocer cuántas señales de advertencia obvias había ignorado en los últimos 7 meses. Cómo había racionalizado sus reacciones defensivas, sus bloqueos de comunicación y las formas sutiles en que me hacía sentir irracional por tener expectativas básicas en una relación. Descarté mis propios instintos porque quería creer que estábamos construyendo algo juntos. Porque me había convencido de que las relaciones maduras requerían aceptar las obligaciones profesionales de tu pareja sin cuestionarlas. Porque había estado tan concentrado en ser el novio comprensivo que no me había dado cuenta de que yo era la única persona que hacía concesiones. La noche antes de mi partida, terminé de empacar mi última maleta e hice un último recorrido por mi apartamento vacío. Y no sentí absolutamente ninguna nostalgia por la vida que estaba dejando atrás. Solo una satisfacción tranquila por haberme elegido finalmente a mí mismo por encima de alguien que había demostrado consistentemente que yo era negociable mientras que su exnovio no lo era. Mi vuelo a Dubái estaba programado para las 11:30 de la mañana de un miércoles, saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y le había dicho mis detalles específicos de viaje a exactamente 4 personas, mis padres, mi hermano y mi director regional, Arturo, que me estaría esperando en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Llegué al aeropuerto 3 horas antes porque siempre he sido del tipo que prefiere esperar en la puerta de embarque a arriesgarse a perder un vuelo. Facturé mis 2 maletas grandes y un contenedor de pertenencias que necesitaría inmediatamente al llegar y me dirigí a través de seguridad hacia la terminal internacional. Estaba sentado en una cafetería cerca de mi puerta de embarque, revisando mapas de barrios de Dubái en mi portátil cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi lo rechazo, asumiendo que era Sofía llamando desde otro teléfono prestado. Pero algo me hizo responder. ¿Alejandro? Oh, gracias a Dios que has contestado. Soy Sofía. Su voz sonaba ronca, desesperada, como si hubiera estado llorando durante horas. Estoy en el AICM. Conseguí la información de tu vuelo a través de la asistente de Arturo. Por favor, te lo ruego. Dame solo 10 minutos. Solo 10 minutos para hablar cara a cara antes de que te vayas. Sentí una oleada de ira por el hecho de que hubiera manipulado para obtener mis detalles de viaje de alguien de mi empresa. Que no pudiera respetar ni siquiera este último límite, que hubiera conducido hasta el aeropuerto para emboscarme en una conversación que me había negado explícitamente a tener. ¿Cómo conseguiste la información de mi vuelo? Eso no importa. Lo que importa es que necesitamos hablar antes de que te vayas por 6 meses o 1 año o el tiempo que dure esta asignación. Me lo debes después de 3 años juntos. Casi me río de la audacia de que ella afirmara que le debía algo. Esta mujer que me engañó con su exnovio y luego exigió que yo me adaptara a sus continuos viajes profesionales con él. No te debo nada, Sofía. Tuvimos nuestra conversación final cuando confesaste lo de Guadalajara. No queda nada que discutir. Por favor, Alejandro, estoy en la puerta 25 ahora mismo. Tu vuelo embarca desde la 31. Solo ven hasta aquí. Dame 10 minutos. Y si todavía quieres irte después de eso, nunca más volveré a contactarte. Te lo prometo. Miré la pantalla de mi portátil que mostraba el apartamento en la marina de Dubái al que me mudaría. Las ventanas de suelo a techo con vistas al Golfo Pérsico, el espacio limpio y moderno que representaba todo lo que había estado sacrificando mientras Sofía pasaba semanas viajando con Rodrigo. No voy a ir a la puerta 25. Ya estoy en mi puerta, en la sala VIP de Qatar Airways, y no voy a salir de aquí para tener una conversación que ya hemos tenido. Entonces iré yo. Solo no subas a ese avión antes de que llegue. Por favor. Sofía, escúchame con mucha atención. Tomaste una decisión en Guadalajara cuando te acostaste con Rodrigo. La tomaste de nuevo cuando volviste a la Ciudad de México y continuaste planeando viajes prolongados con él. La tomaste por tercera vez en ese restaurante cuando me dijiste que mis preocupaciones sobre tu relación con él eran problemas de celos que yo necesitaba arreglar en lugar de límites razonables que valiera la pena respetar. Ya no estoy enojado por esas decisiones. Estoy agradecido por ellas porque me liberaron para finalmente elegirme a mí mismo. Estaba equivocada. Estaba completamente equivocada en todo. Y he pasado cada día desde que empacaste tu apartamento dándome cuenta de lo terriblemente que destruí lo mejor de mi vida. Por favor, no tomes una decisión permanente basada en errores temporales.
Observé a los viajeros pasar por las ventanas de la sala VIP hacia sus puertas de embarque, gente comenzando viajes a lugares en los que nunca había estado. Y me sentí absolutamente seguro del camino que había elegido. No fueron errores temporales, Sofía. Fueron decisiones deliberadas que me mostraron exactamente dónde me situaba en tus prioridades. Elegiste a Rodrigo por encima de nuestra relación, por encima de cualquier posibilidad de compromiso mutuo, por encima del respeto básico a límites razonables. Y ahora estás molesta porque te enfrentas a las consecuencias de esas decisiones. Ese no es mi problema que resolver. ¿Así que eso es todo? 3 años juntos y simplemente te vas a ir sin siquiera intentar solucionar esto? Tú te fuiste en el momento en que te acostaste con Rodrigo en Guadalajara. Te fuiste de nuevo cuando me dijiste que tu relación profesional con él era más importante que mis preocupaciones legítimas. Yo solo soy el que tuvo el respeto propio para dejar de perseguir a alguien que ya se había ido. Podía oírla llorar al otro lado. Ese sollozo desesperado que una vez me habría roto, que me habría hecho correr a consolarla y disculparme por causarle dolor. Ahora solo sonaba como alguien lamentando la pérdida de seguridad en lugar de la pérdida de amor. Espero que encuentres lo que buscas en Dubái, dijo finalmente, con la voz ahogada por las lágrimas. Espero que te dé todo lo que yo no pude. Espero que haya valido la pena tirar 3 años por la borda. Terminé la llamada sin responder, bloqueé el número desde el que había llamado, luego abrí mis redes sociales y la bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron. Abrí Instagram una última vez antes de bloquearla allí y publiqué una foto de mi tarjeta de embarque de primera clase con la pantalla de salidas visible al fondo mostrando destinos de Dubái. Y escribí una leyenda simple: nueva ciudad, nuevo puesto, nuevo capítulo. Vicepresidente de Operaciones de Oriente Medio. Luego bloqueé su cuenta, apagué mi teléfono por completo y me senté en la sala VIP leyendo sobre los distritos de negocios y las costumbres culturales de Dubái hasta que llamaron a mi grupo de embarque. Caminando por la pasarela hacia el avión, no sentí absolutamente ningún arrepentimiento por la relación que estaba dejando atrás. Solo emoción por el futuro que finalmente había elegido para mí. 3 semanas después de mi llegada a Dubái, vivía en una realidad que se sentía completamente desconectada de la vida que había dejado en la Ciudad de México. Me había mudado a mi apartamento en Jumeirah Beach Residence con esas ventanas de suelo a techo que inundaban el espacio de luz natural y ofrecían vistas sin obstrucciones del Golfo Pérsico. Estaba coordinando operaciones de envío en 7 países, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Pakistán y Kenia. Y estaba trabajando junto a profesionales de la logística de 12 naciones diferentes que aportaban perspectivas y experiencia que nunca había encontrado en mi oficina de la Ciudad de México. El trabajo en sí era exponencialmente más complejo que cualquier cosa que hubiera manejado anteriormente. En lugar de rastrear envíos de contenedores a través de puertos mexicanos, ahora estaba sincronizando operaciones en múltiples zonas horarias y navegando los marcos regulatorios de países con procedimientos aduaneros y prácticas comerciales muy diferentes. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana con llamadas a nuestra oficina de Karachi y a menudo se extendían más allá de las 8 de la noche con reuniones vespertinas con nuestros socios europeos. Y amaba cada minuto agotador de ello porque finalmente estaba operando al nivel para el que había estado listo meses atrás. No había hecho ningún intento de contactar a Sofía desde que subí a ese vuelo desde la ICM, y la había mantenido bloqueada en todas las plataformas para asegurarme de que no pudiera contactarme a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Pero nuestros amigos en común aparentemente no recibieron el memorando sobre mi bloqueo de comunicación porque mi compañera de cuarto de la universidad, Daniela, me llamó durante mi segunda semana en Dubái con actualizaciones que no había solicitado. Alejandro, necesito contarte algo sobre Sofía porque creo que deberías saber lo que está pasando por aquí, dijo Daniela. Y pude oír la preocupación en su voz, incluso a través de la conexión internacional. Dejó su trabajo en la agencia. Simplemente entró en la oficina de su jefe el lunes pasado y renunció con efecto inmediato. Sin preaviso de 2 semanas, nada. Y por lo que estoy escuchando a través de nuestro grupo de amigos, apenas ha salido de su apartamento en 2 semanas. Mónica dice que está absolutamente destrozada. Estaba sentado en el balcón de mi apartamento viendo el atardecer pintar el Golfo Pérsico en tonos de naranja y rosa. Y no sentí absolutamente nada al escuchar la situación de Sofía, excepto una sensación distante de que las consecuencias habían llegado exactamente como debían. Te agradezco que me lo hagas saber, pero no soy responsable de cómo Sofía maneja los resultados de sus propias decisiones. Alejandro, vamos.
Sé que la fastidió mucho, pero ¿no crees que estás siendo un poco duro? Cometió un error. Claramente se arrepiente y ahora se está desmoronando por completo. Respiré hondo e intenté explicar lo que Daniela aparentemente no podía ver desde su posición dentro de nuestro círculo social, donde Sofía probablemente se había posicionado como la víctima de mi crueldad. Daniela, Sofía no cometió un error. Tomó la decisión deliberada de acostarse con Rodrigo en Guadalajara. Otra decisión deliberada de ocultármelo mientras continuaba planeando viajes de trabajo prolongados con él. Y una tercera decisión deliberada de decirme que cualquier preocupación que yo tuviera sobre su relación eran defectos personales que yo necesitaba arreglar. Cuando respondí aceptando una oferta de trabajo que debería haber tomado meses antes, solo reconsideró el valor de nuestra relación porque había perdido su opción de respaldo. Eso no es un error. Es un patrón de decisiones que me mostró exactamente quién es ella. Pero obviamente no entendió lo en serio que ibas con lo de irte. Quizás si hubieras sido más directo sobre lo herido que estabas. Fui directo. Le dije en ese restaurante que podríamos no ser compatibles. Ella eligió interpretar eso como que yo necesitaba trabajar en mis problemas de celos en lugar de reconocerlo como el final de nuestra relación. Esa mala interpretación no es mi responsabilidad de gestionar. Daniela se quedó en silencio por un momento, y la oí suspirar de esa manera que la gente hace cuando han decidido que estás siendo irrazonable pero no saben cómo convencerte de lo contrario. Solo creo que tal vez podrías llamarla. Hacerle saber que no la odias o algo así. Sigue preguntando a nuestros amigos si la has mencionado, si pareces triste por la ruptura, y cuando le decimos que suenas feliz, se molesta aún más. La imagen de Sofía sondeando desesperadamente a nuestros amigos en común en busca de información sobre mi estado emocional habría sido patética si no fuera tan predecible. Por supuesto, estaba más devastada por mi indiferencia que lo que habría estado por mi ira, porque la ira habría significado que ella todavía importaba lo suficiente como para afectarme. No la odio, pero tampoco voy a proporcionarle un cierre emocional que no se ha ganado. Está molesta porque se enfrenta a las consecuencias por primera vez, no porque esté genuinamente arrepentida de cómo me trató. Terminé la llamada con Daniela poco después y volví a revisar los manifiestos de envío para nuestra oficina de Mombasa. Y no volví a pensar en Sofía hasta más tarde esa semana, cuando recibí más actualizaciones no solicitadas a través de la red de comunicación de nuestros círculos sociales. Aparentemente, había surgido la historia completa de por qué había dejado su puesto en la agencia tan abruptamente. Rodrigo había estado en una relación seria con otra diseñadora de su firma durante 18 meses. Una mujer llamada Paulina que trabajaba en su división de branding, y todos en la agencia, excepto Sofía, aparentemente lo sabían. El encuentro de Guadalajara había sido exactamente lo que parecía, un lío sin importancia con alguien que nunca tuvo la intención de reavivar su relación universitaria. Alguien que probablemente estaba borracho, disponible y dispuesto a acostarse con su exnovia sin que significara nada más allá de la conveniencia física. Cuando Paulina se enteró de lo de Guadalajara a través de los chismes de la oficina, confrontó a Rodrigo públicamente en medio de una reunión de equipo, y la escena resultante había hecho que la posición de Sofía en la agencia fuera completamente insostenible. Rodrigo se había disculpado con Paulina y había culpado de todo el incidente a Sofía por perseguirlo a pesar de saber que él estaba en una relación. Una afirmación que aparentemente fue lo suficientemente creíble como para que varios de sus colegas comenzaran a tratar a Sofía como si deliberadamente hubiera intentado romper una pareja estable. El director creativo le había sugerido a Sofía que se tomara un tiempo libre para dejar que la tensión en el lugar de trabajo se calmara, y ella había respondido renunciando de inmediato en lugar de enfrentar la humillación de ser la rompehogares de la oficina. Así que Sofía había destruido una relación de 3 años con alguien que había estado dispuesto a sacrificar un avance profesional significativo para quedarse con ella en la Ciudad de México. Todo por un lío de borrachos con un exnovio que ya estaba comprometido con otra persona y que la había dejado en la estacada en el momento en que su relación real se vio amenazada. La justicia poética de la situación era casi demasiado perfecta. Había priorizado a Rodrigo sobre cualquier posibilidad de compromiso conmigo, y Rodrigo había valorado su relación con Paulina lo suficiente como para humillar públicamente a Sofía para protegerla. No sentí ninguna satisfacción al enterarme de esta información, ningún placer vengativo en su colapso profesional y personal, solo una certeza reforzada de que había hecho lo correcto al irme cuando lo hice. Sofía no había cometido un error.
Había hecho una apuesta calculada de que podría mantenerme como su base estable mientras exploraba posibilidades con alguien que encontraba más emocionante. Y había perdido esa apuesta porque había entendido fundamentalmente mal que yo tenía opciones y respeto propio. La única tragedia fue que había desperdiciado 4 meses rechazando el puesto de Dubái porque había creído que estábamos construyendo algo juntos que importaba más que la ambición individual. Cuando la realidad era que yo había sido la única persona en la relación que hacía esa elección. 5 semanas después de mi mudanza a Dubái, había tenido varias citas informales con profesionales expatriados que había conocido en funciones de trabajo y reuniones sociales organizadas por el equipo internacional de mi empresa. Estaba Elena, una ejecutiva de marketing española que trabajaba para una cadena de hoteles de lujo y tenía un conocimiento enciclopédico de la escena de restaurantes de Dubái. Clara, una urbanista argentina involucrada en el diseño de barrios sostenibles para el crecimiento explosivo de la ciudad. Y Ana, una abogada corporativa canadiense especializada en acuerdos de comercio internacional que hacía juegos de palabras terribles sobre derecho marítimo que de alguna manera me hacían reír. De todos modos, ninguna de estas conexiones se había convertido en algo serio. Y no lo estaba forzando porque genuinamente estaba disfrutando el proceso de recordar que existían posibilidades más allá de mi relación anterior. Que podía tener conversaciones con mujeres inteligentes y consumadas que pagaban sus propias comidas y no veían mi éxito profesional como una amenaza para su identidad. El aspecto más sorprendente de estas citas no eran las mujeres en sí, sino mi propia reacción a ellas. Me sentía más ligero y más presente de lo que me había sentido en el último año con Sofía, genuinamente involucrado en conversaciones sobre proyectos de desarrollo urbano y estrategia de negocios internacionales en lugar de calcular mentalmente si había dicho algo que pudiera desencadenar una reacción defensiva sobre mi nivel de compromiso o problemas de confianza. Elena y yo habíamos ido a un restaurante en una azotea con vistas al Burj Khalifa y pasamos 3 horas hablando sobre la psicología de la gestión de marca de lujo y por qué la gente pagaba precios premium por experiencias que técnicamente podrían obtener más baratas en otro lugar. Y había salido de esa cena pensando en lo refrescante que era estar con alguien que aportaba ideas en lugar de solo esperar su turno para hablar de sí misma. Clara me había llevado a un recorrido a pie por los barrios más antiguos de Dubái, donde la arquitectura tradicional todavía existía entre los desarrollos modernos, explicando la transformación histórica de la ciudad de un pueblo de pescadores a una metrópolis global. Y había apreciado estar con alguien cuya pasión por su trabajo igualaba mi propio entusiasmo por la coordinación logística. Ana y yo habíamos conectado por ser latinoamericanos navegando la cultura de negocios del Medio Oriente, compartiendo historias sobre malentendidos culturales y ajustes profesionales. Y había disfrutado de su humor autocrítico sobre su propia curva de aprendizaje en una región tan diferente de Toronto. Mi director regional, Arturo, me apartó después de una presentación particularmente exitosa a nuestro equipo de liderazgo ejecutivo sobre la optimización de nuestras rutas de envío en África Oriental, y cerró la puerta de su oficina antes de hablar. Alejandro, voy a compartir algo contigo que es confidencial, pero quiero que entiendas tu trayectoria aquí. El liderazgo principal ha estado observando tu rendimiento desde que llegaste, y has superado todas las proyecciones que teníamos para tu primer trimestre. La forma en que has manejado los retrasos del puerto de Karachi y reestructurado nuestra red de distribución en Kenia. Eso es pensamiento estratégico de nivel de vicepresidente. Sentí una oleada de orgullo profesional que no tenía nada que ver con la validación externa y todo que ver con saber que finalmente estaba operando a mi nivel de capacidad real. Estamos creando un nuevo puesto en los próximos 18 a 24 meses. Vicepresidente de Operaciones Globales, supervisando toda nuestra red de envío internacional. El equipo ejecutivo ya te ha identificado como un candidato principal para ese puesto. Si mantienes tu trayectoria de rendimiento actual, estarías mirando a ser vicepresidente a los 33 años, tal vez a los 32 si aceleramos el cronograma. El puesto que Arturo describía habría sido completamente imposible si me hubiera quedado en la Ciudad de México, sacrificando el avance profesional para acomodar a alguien que veía mis oportunidades profesionales como una prueba de que no valoraba nuestra relación lo suficiente. Habría estado coordinando rutas de envío nacionales mientras veía a colegas más jóvenes con menos cualificaciones ser promovidos por encima de mí porque tenían la flexibilidad geográfica a la que yo había renunciado voluntariamente. Aprecio su confianza en mí, le dije a Arturo, y lo decía en serio, sin la falsa modestia que generalmente acompaña a los cumplidos profesionales. Estoy exactamente donde necesito estar. Esa noche, estaba revisando manifiestos de contenedores en mi balcón cuando recibí un mensaje a través de LinkedIn de alguien que no reconocí.
El perfil pertenecía a Mónica, la compañera de piso y amiga más cercana de Sofía. Y el mensaje era breve pero cargado de implicaciones. Alejandro, sé que has bloqueado a Sofía en todas partes y probablemente tienes buenas razones, pero me pidió que te enviara algo y le prometí que lo haría. No espera una respuesta. Solo quería que lo supieras. Adjunta había una imagen de una nota escrita a mano. Decía, espero que Dubái te dé todo lo que yo no pude. Espero que haya valido la pena tirar 3 años por la borda. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, leyendo la amarga acusación oculta en palabras que técnicamente me deseaban lo mejor. Y sentí que algo cambiaba en mi pecho. No culpa ni arrepentimiento, sino una cristalización final de la comprensión sobre exactamente lo que Sofía había esperado de nuestra relación y por qué había estado condenada desde el momento en que vio mis ambiciones profesionales como una competencia para su validación profesional. El mensaje asumía que yo había tirado por la borda 3 años, como si nuestra relación hubiera sido algo valioso que yo había descartado descuidadamente en lugar de algo que ella había destruido sistemáticamente a través de decisiones deliberadas que me mostraron dónde me situaba en sus prioridades. Me había engañado con su exnovio, había ocultado esa traición mientras planeaba viajes prolongados adicionales con él, me había dicho que mis preocupaciones razonables eran problemas de celos que yo necesitaba arreglar, y luego solo reconsideró el valor de nuestra relación cuando había perdido tanto su opción de respaldo como su prestigio profesional. Y de alguna manera, en su versión de los hechos que aparentemente había compartido con Mónica, yo era el que lo había tirado todo por la borda al negarme a acomodar su necesidad ilimitada de validación externa a expensas de mi propio respeto y avance profesional. Escribí una respuesta a Mónica, luego la borré. Escribí otra versión, también la borré. Finalmente, cerré LinkedIn sin responder porque no había nada que decir que no hubiera comunicado ya a través de mis acciones. Me había elegido a mí mismo por encima de alguien que había demostrado consistentemente que yo era negociable. Y no iba a disculparme por esa elección ni a proporcionarle a Sofía el cierre que ella creía merecer. La mudanza a Dubái ya había demostrado valer la pena. Y no por el aumento salarial del 55% o el título prestigioso o incluso el apartamento de lujo con vistas al Golfo Pérsico, aunque esas cosas ciertamente eran agradables. Valió la pena porque finalmente me había priorizado a mí mismo por encima de alguien que había rechazado un compromiso básico. Porque había dejado de minimizar mi propio valor para acomodar a alguien que veía mi avance profesional como una amenaza en lugar de un logro que valiera la pena celebrar juntos. Había dejado de descartar señales de advertencia obvias porque la relación era cómoda. Dejado de permitir que alguien reformulara límites razonables como defectos personales. Dejado de convencerme de que el amor maduro significaba aceptar cualquier tratamiento que mi pareja decidiera que era apropiado. ¿Habría preferido que Sofía no me hubiera engañado? ¿Que hubiéramos podido navegar nuestros caminos profesionales juntos con apoyo mutuo y comunicación honesta sobre lo que ambos necesitábamos? Absolutamente. ¿Habría preferido descubrir sus defectos de carácter antes de invertir 3 años en una relación que era fundamentalmente desequilibrada? Por supuesto. Pero esa no era la realidad que ella había creado. Y finalmente había aceptado exactamente quién había demostrado ser en lugar de quien yo había querido que se convirtiera. Había pasado 4 meses rechazando una oportunidad profesional transformadora porque había creído que estábamos construyendo algo juntos que importaba más que la ambición individual, y finalmente había reconocido que yo era la única persona en nuestra relación que hacía ese sacrificio. Sofía nunca había considerado seguirme a Dubái, nunca había sugerido explorar arreglos a larga distancia, nunca había visto mi avance profesional como algo que valiera la pena acomodar. Inmediatamente había enmarcado cualquier conversación sobre mis oportunidades como un intento mío de sabotear su crecimiento profesional, como si mi éxito de alguna manera disminuyera el suyo. Y cuando respondí aceptando el puesto que debería haber tomado meses antes, se había sentido devastada, no porque hubiera perdido a alguien que amaba, sino porque había perdido a alguien que había estado dispuesto a hacerse más pequeño para acomodar su necesidad ilimitada de validación externa sin reciprocidad. La ironía final fue que sus intentos desesperados por mantenerme tanto a mí como a su relación profesional con Rodrigo le habían costado todo. Había perdido al compañero estable que la había valorado lo suficiente como para sacrificar su avance profesional, había perdido su prestigioso trabajo cuando su lío de oficina se convirtió en una humillación pública, y había descubierto que el exnovio al que había priorizado por encima de nuestra relación nunca la había visto como algo más que un encuentro conveniente del que se arrepintió inmediatamente. Había apostado a que podía tener tanto seguridad como emoción.
Y había perdido ambas porque había entendido fundamentalmente mal que las verdaderas relaciones requieren un compromiso mutuo en lugar de que una persona se acomode sin fin mientras la otra toma lo que quiere sin consecuencias. 2 meses después de mi llegada a Dubái, estaba cenando con Clara en un restaurante mediterráneo en la Marina de Dubái cuando me preguntó algo que me hizo hacer una pausa en medio de la conversación. Pareces más ligero que cuando te conocí. Como si finalmente hubieras soltado algo pesado. Pensé en esa observación, en la versión de mí mismo que se había sentado en ese restaurante oaxaqueño escuchando a Sofía decirme que mis preocupaciones sobre sus viajes con Rodrigo eran problemas de celos, en la persona que había pasado meses rechazando oportunidades profesionales porque creía que el sacrificio era lo mismo que el compromiso. Estuve cargando la opinión de otra persona sobre mi valor durante mucho tiempo, le dije. Finalmente la dejé. Ella sonrió ante eso, y pasamos a discutir su último proyecto de planificación urbana. Pero su observación se quedó conmigo mientras caminaba a casa por el paseo marítimo de la Marina más tarde esa noche, viendo las luces reflejarse en el agua y sintiéndome genuinamente emocionado por mi futuro de maneras que no había experimentado desde mis 20. Sofía había tenido razón en una cosa. Dubái me había dado todo lo que ella no pudo. No el salario, ni el título, ni el apartamento, aunque esas eran mejoras tangibles. Me había devuelto mi sentido de autoestima que había estado entregando lentamente en una relación donde mi valor se medía por cuánto estaba dispuesto a acomodar sin reciprocidad. Me había recordado que las relaciones de pareja deben mejorar la vida de ambas personas en lugar de requerir que una persona se haga más pequeña para que la otra pueda sentirse más grande. Me había demostrado que alejarse de alguien que se niega a un respeto básico no es crueldad, es autopreservación. Y me había enseñado que el mayor acto de amor propio no son los gestos dramáticos o los planes de venganza, sino simplemente elegirte a ti mismo cuando alguien más ha dejado claro que nunca lo hará. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.